todo está ahí. Para eso fue transcrita, para eso fue traducida, para eso fue legada. Y entonces tenemos que entender que Dios viene llamando a un pueblo, pero también lo viene afirmando. ¿Cuántos dicen amén? Mi casa está afirmada y edificada sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en el Señor Jesús y yo y mi casa seremos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a continuar hoy con la serie Afirmando tu llamado. Amado hermano, es importante que usted circuncide su oído, que preste atención para que pueda entender en revelación lo que Dios quiere hablarle en esta noche. Y hay dos versículos base que los voy a seguir usando en los 4 temas de esta serie. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Cuando nos afirmamos en la roca, cuando es Cristo nuestro cimiento, no vamos a tropezar. Nuestro pie no caerá en resbaladero, pero tenemos que estar firmes y seguros de donde Dios nos está posicionando. Y dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Diga conmigo, os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amado hermano, ya el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y nos convenció. Ya el Espíritu Santo nos trajo y pasamos el primer nivel, los atrios. Y estamos aquí por aquel que nos llamó. Tenemos que entender que el tiempo que estamos viviendo, decía la palabra profética, no es igual. No es igual. Entonces, Cristo está llamando una iglesia que tiene que caminar en la revelación profunda de la palabra. No podemos seguir siendo amamantados. Tenemos que llevar una dieta gruesa. En otras palabras, mastique y trague. Mastique y trague, amado hermano. No cuestione lo que Dios desde un altar le da como maná. Sencillamente pida la revelación, pida la enseñanza con los ministros, con los maestros, para que usted esté alineado en el tiempo perfecto que Dios le viene llamando. Mire, dice Ezequiel 47:3. Y aquí hablando de la cuadridimensión, dice el Señor: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ya el tema anterior, entramos a los atrios, entramos al primer nivel de interpretación profética de la palabra, el nivel pesar. Ya veníamos caminando como llamados tiernamente. Ya el libro de Marcos nos venía hablando del servicio de la primera escuela cuando entramos por esos atrios. Pero el agua era hasta los tobillos. Ahora viene el Señor con un nuevo llamado para usted. ¿Sabe qué? Nación santa. Ya como pueblo adquirido. Ya fuimos adquiridos de las tinieblas a la luz admirable. Ya fuimos adquiridos desde Egipto, desde el mundo. Nos fuimos sacados y traídos a la luz admirable. Ahora ya no podemos seguir caminando con las aguas hasta los tobillos. Tenemos que ir en el río. Decía la palabra profética: yo bendigo a aquel que entró en los ríos, aquel que va entrando en las aguas. Por eso quiero que entienda que el tema de hoy se refiere a nación santa, que nos habla del discipulado, nos habla del lugar santo. Ya no es atrios, nos habla del nivel de interpretación profético de la palabra remés, que es el nivel alegórico, porque el primero, el pesat, es el nivel literario, cuando comenzamos a recibir la leche, el alimento primario, la palabra recién procesada, aquello cuando estamos tiernos en el evangelio, pero ya necesitamos ser discipulados. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que conocer bien quién fue el que nos llamó.
de las tinieblas a la luz admirable. Usted no puede salir y predicar de un Dios que no conoce. Usted no puede salir y hablar de milagros y sanidades de un Cristo que no conoce. Usted tiene que entender y saber que fue llamado en este tiempo por Jesucristo, el Hijo de Dios, para llevar las buenas nuevas. Pero usted tiene que llevar el fundamento de su palabra. En la fe, pero con la revelación y el conocimiento de lo alto. Usted no va a salir con un manual filosófico. Usted va a salir guiado por el Espíritu Santo a evangelizar y conquistar almas para el Señor. No para usted, para el Señor. Y entonces tenemos que entender que ya las aguas vienen subiendo. Y en el libro de Ezequiel, el verso 4 dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y ese es el nivel donde Dios nos va a llevar en esta noche. Ya no es solamente hasta los tobillos. Tenemos que comenzar a recibir el discipulado. Levante su mano todo aquel que está en Corderito. Levante su mano todo aquel que está en doctrina intermedia. Levante su mano todo aquel que está en la escuela de mayordomía. Levante su mano todo aquel que está en la escuela profética. Usted ya tiene las aguas hasta la rodilla. Usted tiene las aguas hasta la rodilla, amado hermano, porque ya usted está recibiendo el discipulado. Ya usted está siendo procesado y enseñado y formado. ¿Por quién es, pastor? Por aquellos que el Señor instituyó, por los ministros, por los maestros de casa. Y hago énfasis, ¿por qué? Porque no todo el mundo dentro de la congregación o fuera está autorizado a enseñar doctrina. Para eso usted tiene sus maestros. Pero pastor, yo necesito preguntarle, ¿ya te acercaste a tu maestro? No, pero es que yo quiero preguntarle a usted. Si no recibes a aquel que yo envié, dijo el Señor, no me estás recibiendo a mí. Y si no me recibes a mí, no recibes a quien me envió. Hay un orden, amado hermano, que desatará bendición sobre su vida. Yo podré ser el pastor, pero su maestro es el que le está formando. Su maestro es el que le está llevando al río con el agua hasta los tobillos. A ese, aunque lo meta en problema y lo ponga a estudiar para darle respuesta a su inquietud, pero a ese tiene que acercarse. Usted no tiene que ir con otra oveja. No es que usted no consulte un tema, abro un paréntesis. No es que usted no le haga una pregunta a su hermano. Los extremos son malos. Pero en temas doctrinales, vamos con la fuente, vamos con la vasija escogida por el Señor en uso, en tiempo, bajo autoridad, unción y capacitada para darte la respuesta certera. Porque no es lo mismo impartir una clase filosófica que darte la revelación de un versículo por medio del Espíritu Santo. Entonces, vaya con la vasija correcta. Y entonces cuando entramos hasta las rodillas, ya empezamos a sentir que el nivel del agua empieza a subir. Ya comenzamos a tener sueños, comenzamos a tener visiones, comenzamos a tener experiencias sobrenaturales, porque vamos entendiendo qué es lo que está sucediendo y por qué estoy viendo esto, y por qué estoy soñando lo otro, y por qué estoy sintiendo esto, porque algo nuevo tiene que haber en ti. Si no hay nada nuevo es porque no estás ni en las aguas correctas ni en el nivel que aún has llegado. Entonces, amado hermano, vamos a hablar de aquel que realmente nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, porque usted tiene que saber por qué usted está en este lugar. Número 1, no hay casualidades en Cristo. Número 2, de fly no cae, mucho menos de chorbaón. Esto no es béisbol, esto es el cuerpo de Cristo. Y número 3, usted tiene el privilegio de haber sido escogido entre millares. ¿Cuántos no se están perdiendo? ¿Cuántos hijos de perdición no hay en ese mundo? Y sin embargo, cuando tenemos el privilegio de que nos pongan el maná del cielo en nuestra mesa, muchas veces esa dieta no está para mí. Si de donde yo vengo, ya yo recibí, de donde yo vengo. Mire, cuando usted llega a un lugar nuevo, usted tiene que entender que si usted quiere formar parte de ese lugar, el medio no tiene que adaptarse a usted. Usted tiene que adaptarse al medio. Para que entienda que está recibiendo identidad. Si no es así, perdónenme, no está en el lugar correcto. Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesús le dijo: no hay duda
de que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y no debemos olvidar que también Zaqueo es un verdadero descendiente de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado. Amado hermano, no debemos olvidar, cuando llega la salvación, lo que llegó a nuestra vida fue un rescate. Y como mismo tuvimos derecho nosotros, derecho no, el privilegio nosotros de ser rescatados, hay una iglesia invisible que entrará por esos atrios, la cual necesita ser formada pero recibida en amor. Amado hermano, no es que desde que estén llegando usted esté atrayendo como un Absalón, no, así no funciona. Hay un orden, atrio, lugar santo, lugar santísimo, pero para todo es un recorrido. Ahora, mire lo que dice el Señor, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, vino a librar. ¿De qué nos libró? Del temor y de la muerte. No es lo mismo un temor reverente de Dios en nuestras vidas, que nos hace glorificar el nombre de Cristo con cada obra, que un phobos, que es una entidad espiritual. Phobos en griego significa miedo, pavor, terror. Al Señor no se le tiene miedo. El temor del Señor es reverente por amor a Él y a su nombre. El temor del Señor es reverente porque cuando entendemos que llegamos a un lugar con una nueva relación con aquel que nos llamó, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y las cosas comienzan a cambiar, tiene que ser diferente. Cuando hay temor del Señor, nos aparta del mal. Es cuando nos afirma en el llamado y nuestro pie no va al resbaladero. Ahora, ¿quién es aquel que nos llamó? ¿Quién es aquel que nos trajo a salvación? Porque sepa algo, no trabajamos para nada para recibir salvación. Por gracia, por amor, por misericordia fue que Él decidió entregarse por nosotros. Pero para alguien tener ese poder y esa autoridad de libertar, de librar, para ese que tiene la autoridad de pagar un rescate, tenemos que demostrar quién es. Dice el libro de Daniel, porque el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Y todo lo que le vamos a tratar en esta serie tiene un respaldo profetizado desde mucho tiempo antes del Señor llegar a esta tierra tabernaculizado, hecho como hombre, hecho como carne. Y de eso también estaremos hablando hoy, del hombre, de un Cristo que caminó en carne en esta tierra como cuerpo, no como carnalidad. Abro un paréntesis. Dice Daniel capítulo 7 versículo 13: veía en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de gran edad, y le hicieron llegar delante. Mire lo que se le entregó. Por eso es que en nuestro Señor Jesucristo está todo el poder. Aquel hijo de hombre que habla la palabra está hablando de nuestro Señor Jesús. Aquel anciano de gran edad está hablando del Padre, quien lo llevó y lo presentó. Y dice, y le dio señorío, gloria y reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Usted tiene que entender que fue llamado por un Cristo al cual se le entregó señorío, gloria y reino. Usted fue llamado por un Cristo el cual gobierna eternamente y no es transitorio, no es gobierno de hombre, no es nada implantado por carne de hombre. Es algo que fue enviado del cielo a esta tierra para salvarnos. Y su reino no se corromperá. No hay levadura alguna en lo que nos está ofreciendo. No hay seguridad ninguna en gobierno de hombre. Nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Es el único que nos asegura salvación y vida eterna. Eso más nadie lo puede dar. Ahora, ¿hay poder en Cristo o no? ¿Hay poder en Cristo o no? Poder para resucitar. Nosotros fuimos resucitados en espíritu, porque fuimos formados, creados como espíritu y estuvimos en la escuela del Padre.
llegamos como carne a esta tierra por medio de un vientre, que es una puerta dimensional donde se nos añadió alma y espíritu. Pero en nuestro deambular, por no decir, cuando estábamos perdidos en Egipto, tuvo que el Espíritu Santo activar y tuvo que resucitar el espíritu que ya el Padre había puesto en nosotros. Ese Nechamat, ese aliento, ese Ruach tuvo que ser activado. ¿Por qué? Porque para este tiempo, si estamos aquí escuchando palabra y estamos siendo convencidos por medio del Espíritu Santo, es porque ya en usted se activó. Pero vamos a crecer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a crecer en Cristo. Mire, dice 1 Corintios 15, 45. La iglesia de Corintio abundaba en dones, ¿sí o no? No había desorden. Por eso es que para todo tiene que haber un orden. Para nacer, para crecer, para vivir eternamente, tiene que haber un orden. No podemos andar como electrones libres, creyendo que no tenemos cabeza o manto a quienes rendir cuenta. No es lo mismo obedecer que rendir cuenta. Cuando usted obedece es porque hay una ley instituida, pero cuando usted rinde cuenta es porque usted reconoce tanto al que instituyó la ley como a la ley y por amor obedece. Y usted va a rendir cuenta de cada movimiento que va a hacer. Yo bendigo el manto de esta casa. Yo bendigo el ministerio Benecer. Yo bendigo la cabeza ministerial apostólica. Y doy gracias a Dios por su vida, porque ese orden donde único lo he encontrado ha sido en este lugar. Y no estoy hablando de otras casas, porque en la iglesia que nací, y es en la iglesia que vivo hoy, es donde conocí a mi Señor. No estoy hablando de ninguna otra casa. Estoy hablando de orden. Dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre de la tierra. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces el hombre espiritual no apareció primero. Pero pastor, si usted nos enseña que lo que se ve es producto de lo que no se ve. Le estoy hablando en el plano tierra, en el plano creación humana. Entonces el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico y luego el espiritual. Dice el verso 47, el primer hombre viene del polvo de la tierra y formó Dios al hombre, dice el Génesis, ¿sí o no? Del polvo de la tierra. En cambio, el segundo hombre viene del cielo. Nos está hablando del primer Adán, del hombre carnal, aquel que falló y pecó. Pero también nos está hablando de un Cristo que fue enviado del cielo. Amado hermano, de la misma manera que entró el pecado al mundo por un hombre, vino otro hombre llamado postrer Adán a pagar en la cruz por todos nuestros delitos y pecados para llevarnos a salvación y vida eterna. Entonces, ese postrer Adán es nuestro Cristo, nuestro Rey y Salvador, nuestro amado Señor, el cual tiene toda la gloria. Porque ese sacrificio nadie lo igualará, amado hermano. Tenemos que mirar la cruz con ojos espirituales para entender verdaderamente cuál fue la revelación del cielo que hubo en ese momento. Cómo uno que estaba condenado a su derecha, que no era cristiano, no le conocía, no sabía quién era, no se había entregado a él, le dijo al otro, tú y yo estamos aquí porque culpables somos, pero este hombre verdaderamente es inocente. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Son los de repente que vienen a nuestras vidas, que nos hacen reconocer a Cristo como Rey y Salvador. Ve a la cruz con ojos espirituales. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Aquel no le temía la muerte primera. Aquel estaba buscando salvación para no llegar a una muerte segunda. Entonces, visión de reino, amado hermano. Ya cuando el agua está a tus rodillas y comienzas a recibir el discipulado, la dieta, tienes que entender, es con visión de reino que Cristo te enseña a ver las cosas. No es que, perdón, abro un paréntesis, no es que no vivamos bien en este plano terrenal.
Porque tenemos herencia tanto en la tierra como en el cielo. ¿Acaso Dios no le dio a su Israel todo Canaán? ¿Me entiende? Pero nuestros ojos tienen que estar en lo celestial. Si tenemos los ojos en lo terrenal, estamos aún como aquella mujer encorvada, que aún siendo hija de Abraham, llevaba 18 años condenada a lo terrenal. Y seguimos con el tema. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que haber milagros, tienen que haber sanidades, tienen que haber liberaciones, tienen que haber restauraciones. ¿Por qué? Porque hasta los incrédulos, dice la palabra, que cuando oían y veían, se convertían. Entonces, cuando vamos a Lucas capítulo 5, verso 17, dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿El don de sanidad? Milagros de sanidades. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Número 1. ¿Quiénes estaban ahí para juzgar al Señor? Los escribas, los fariseos y los doctores de la ley. Muchas veces cuando viene Dios y llama una vasija, la trae a un altar, usa de ella milagros, sanidades. Vienen entonces los fariseos y los doctores de la ley, aquellos que por creer que tienen un vasto conocimiento, tienen derecho a hacer esos milagros. Eso no es de Dios. Cuidado cuando estás juzgando los milagros del Altísimo, porque estás siendo ¿qué? Un fariseo y un doctor de la ley. No es nuestra capacidad intelectual ni mental lo que va a definir el uso que Dios nos dé como vasija. Entre más humilde es la vasija, más gloria de Dios vivirá. El nombre de esos 4 ni fue registrado. Vamos a avanzar en el tema. Dice que traían un lecho, y lecho, cuando hablamos de lecho y vamos al estrón, significa enfermedad, significa muerte. Y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. ¿Quién era? Repita conmigo, un paralítico. ¿Sabe lo que significa paralítico? Paralizado o debilitado. Soltar al lado, soltar de las cadenas. ¿A quiénes le llevaban? A alguien que estaba atado a una enfermedad. A alguien que estaba padeciendo en un lecho de enfermedad. Pero mire, dice la palabra en el verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Quiero que retroceda conmigo al mensaje anterior. Primer nivel, Pesach. ¿Para quién? Para las multitudes. Agua hasta los tobillos. ¿Quiénes impedían que llegaran con el paralítico a la presencia del Señor? Las multitudes. Porque tienes que entender que desde que fuiste llamado, ya entraste como multitud, pero tienes que pasar y comenzar a avanzar en el discipulado, porque si te detienes, estás deteniendo el campamento y estás deteniendo el que viene detrás de ti. Y muchas veces vas a ser el estorbo o el obstáculo, perdóneme, para aquel que vino buscando su sanidad, no la reciba. No fuimos llamados a contar bancos ni a contar tornillos. Fuimos llamados como vasijas de uso en el Evangelio. Vasijas que van a ir siendo preparadas, moldeadas y llenadas o habilitadas para una función específica. Todos somos un cuerpo, amado hermano. El cuerpo de Cristo no es un órgano, es un organismo vivo, con una cabeza que se llama el Señor Jesucristo. Mire, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa. ¿Qué es lo que está encima de la casa? El techo, la cobertura. Entonces muchas veces hay quienes vienen buscando sanidades y saben y entienden por la revelación con quién voy, con la cobertura. ¿Quiénes? Gobierno, ministros, aquellos que fueron llamados y habilitados, ungidos, escogidos, ¿para qué? Para imponer manos, para ministrar liberaciones, sanidades y milagros.
¿Qué hicieron los 4? Cogieron el paralítico. Vamos con la cobertura de esta casa. No, yo quiero orar por él, yo voy a imponer. No, usted no. Yo voy con la cobertura de la casa. Yo voy con los ministros, aquellos que Dios escogió para ministrar. No todo el mundo fue llamado a imponer mano. No deje que cualquiera imponga sus manos en usted. Consejo sano, porque puede recibir transferencia espiritual. No trate usted de imponer mano sobre cualquier vasija, porque puede ser usted quien reciba la transferencia espiritual. Cuando vamos a subir a un ring a pelear, los primeros que hacen es nos pesan y nos miden para saber si estamos en el lugar correcto. Dice, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio y delante de Jesús. Son aquellos que fueron llamados y habilitados los que te van a llevar a la presencia, amado hermano. Son aquellos que fueron ya como cobertura. ¿Qué significa tejado? La teja, la mezcla del agua y el barro. El alfarero no solamente hace vasijas, el alfarero hace mosaicos, hace tejas, hace adoquines. Y en la cobertura va la teja, aquel que ya fue moldeado con barro y agua. ¿Quién es el ministro? Aquel que ya fue sentado un día en la rueda del alfarero, donde le dieron forma, donde lo prepararon, donde lo llevaron al horno para darle la resistencia que necesita para este tiempo. Tenemos que estar ubicados, afirmados en el llamado, amado hermano, en el tiempo exacto que fuimos llamados por el Señor. No podemos ser despistados. Tenemos que estar apercibidos como la tribu de Isaacar. Tenemos que pedir los dones de revelación para saber discernir qué es lo que el Señor quiere que hagamos, qué es lo que se nos está diciendo, para que cada instrucción específica que el Señor dé, ya sea en la adoración, ya sea en la alabanza, ya sea en el tiempo profético, ya sea en la administración de las ofrendas, o en la administración del mensaje, o en la administración del servicio. Entonces, si no sabemos identificar cuál es el mensaje correcto, cuál es la instrucción específica, si no nos hacemos unos expertos en escuchar la voz del Señor, yo solamente oigo a mi Dios. Vaya a la palabra y pregúntele al Señor para dónde corría Samuel cuando Dios le llamaba. Siendo Elí la peor de las coberturas, pero lo reconocía como ministro, lo reconocía como vasija en uso, porque tenía su llamado. Cuando vio Jesús, mire qué importante esto, cuando vio Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hombre, ¿cómo vino Jesús a esta tierra tabernaculizado? En forma de hombre. Ya hablamos como siervo en el primer tema, hoy le estamos hablando como hombre. Le dijo: hombre, tus pecados quedan perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, aquellos que eran doctos de la ley, ya recuerda, comenzaron a murmurar. Comenzaron a murmurar. No envidies la palabra que Dios pone en la boca de una vasija en uso, porque la estás convirtiendo en murmuración. Era el Señor Jesús en esta tierra. Comenzaron a murmurar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hasta ahí los escribas y los fariseos en parte estaban claros. ¿Quién es este que puede perdonar pecado si no es solo Dios? Es lo que enseñaba la ley. Ahora, lo de la blasfemia no estaba bien, pero ¿por qué lo decían? Porque no le conocían. Porque Cristo era Dios y es Dios en esta tierra. Por eso es que tenía derecho a perdonar pecados. Por eso es que tenía derecho a hacer milagros. Por eso es que tenía derecho a darle muerte a la muerte. Por eso es que tiene derecho, tuvo derecho y lo tendrá de llevar su iglesia a bodas, a banquetes. Amado hermano, diga amén, porque le están hablando a usted. La quieren llevar a lugares celestiales. Sea entendido en lo que Dios quiere transmitirle.
Ahora, la gracia trajo un tiempo donde se delegó autoridad. Y mire lo que dice el verso 22. Pero como Yeshua sabía que lo estaban, como Yeshua sabía lo que estaban pensando, dijo: ¿por qué entretienen esos pensamientos en sus corazones? ¿Creen que es más fácil perdonarles los pecados que sanarlo? Cuidado cuando saboreas en tu corazón los pensamientos de maldad. Cuidado cuando te deleitas en tu corazón en la venganza o en el anhelo por envidia de recibir lo que no fue dado para ti. Cuidado cuando entretenemos esos pensamientos. Yo no pienso así. Ese lugar debió haber sido mío. ¿Por qué piensas en eso? Hay algo que se llama voluntad de Dios y soberanía de Dios, la cual no se cuestiona. La cual no se cuestiona. ¿Acaso no era Coré familia de Aarón? ¿Acaso no era Coré familia de Moisés? Eran primos hermanos, pero Dios decidió que la familia sacerdotal fuera la de Aarón y no la de Coré. Cuidado porque te puede tragar la tierra. ¿Cuándo? Entretienes esos pensamientos en tu corazón. Y no solamente se tragó a Coré, no es una amenaza, se tragó a su familia. Se tragó 250 sacerdotes que le seguían, si mal no recuerdo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Pues para que sepan que el hombre está autorizado, mire lo que dijo Cristo. Pues para que sepan que el hombre está autorizado para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico. 4 órdenes en una, amado hermano. Ponte en pie. ¿Qué dijo el Señor en el tiempo profético? Levántate. Ponte en pie. Perdón, a ti te hablo. Ponte en pie, carga con tu camilla y márchate a tu casa. A ti te hablo. Ponte en pie, carga con tu camilla y márchate a tu casa. Dile a Israel que marche. ¿Se le hace familiar? Dile a Israel que marche. Ahora vienes a la casa del Señor, recibes liberación, recibes sanidad. ¿Por qué quieres llevar el verdugo a tu casa? ¿Por qué quieres volver a Egipto, a los tiempos de esclavitud, si ya pasaste el Jordán y llegaste a Canaán? Mire, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba, y tomando el lecho, y tomando la enfermedad, y tomando la muerte que le acechaba en la que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y ya fuiste libre. Deja las muletas para que sean destruidas en el fuego por los sacerdotes. Si ya fuiste libre, deja las vendas, deja el grillete, deja las cadenas, deja el yugo. No te lo vuelvas a llevar a tu casa. No te lo vuelvas a llevar a tu casa. Hay silencio en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. Algo que me compartían anoche mientras estudiaba. Alguien que escribió sobre la ley de la prosperidad, algo así. Dijo algo que no dejaba de tener razón. Dice que ama tanto el enfermo su enfermedad, que si se le da la cura, sufre. Ama tanto el enfermo su enfermedad, que si se le da la cura, sufre. Síndrome de Estocolmo. Nos enamoramos del verdugo, porque yo a la enfermedad tengo que llamarle mí. Es un pronombre posesivo, filóloga. Mi enfermedad, no la que tú tuviste, porque ya Cristo te hizo libre. Mi aflicción, no en la que tú vivías, porque ya Cristo te hizo libre. Y Él dijo: yo bendigo a aquellos que gimen. Yo bendigo a aquellos que gimen. Preste su oído en el tiempo profético, no se distraiga. Quite la música del Titanic de su teléfono. Póngalo en modo avión para que escuche lo que Dios quiere decirle. Yo bendigo a los que gimen.
Dice que todos atónitos quedaron y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles. Donde está Cristo van a haber cosas increíbles. Donde está la manifestación de Cristo van a suceder cosas increíbles. Donde habita Cristo van a vivir cosas increíbles. ¿Pero cómo, pastor? Aquí tenemos testimonio en casa. La hora de la comida, nada en el granero. Lo abrían el murciélago de Batman. El refrigerador, las olimpiadas de invierno. La palabra y el espíritu en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Y sentarse a la mesa y preparar mesa. ¿Y qué haces, mamá? Vamos a comer. ¿Pero de dónde, mamá? El Señor proveerá. Jehová Jireh. Y llegar a tu puerta. Y llegar a tu puerta. Y llegar a tu puerta con manjar. Llegar a tu puerta y con buena provisión. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Y es por citarle solamente un testimonio. A mí no me crea, pero dicen que todavía se están chupando los dedos. ¿Por qué? Pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Donde hay milagros y sanidades, el temor del Señor. Porque aquel que no creía, aquel que era enemigo de la fe, al ver y oír, va a creer. Y el temor del Señor va a llegar. Si a ese lo levantaron de un lecho, a mí me pueden levantar también. Si a ese le quitaron su adicción, a mí me la pueden quitar también. Si a ese lo hicieron libre, a mí me pueden hacer libre también. Hay temor santo del Señor en esta casa. Hay temor santo del Señor en esta casa. Si no, no hubiera orden en esta casa. Por eso es que somos tan celosos con el orden, porque hay temor de Dios en nosotros. Y así lo instituyó el Señor. Así lo legó a nuestros padres, a nuestro manto. Y es ley, amado. No es que seamos legalistas, pero la ley obedece. ¿Sí o no? Romanos 13. Lucas 12:8. Os ruego que cualquiera que me reconozca delante de la gente, os aseguro, Padre Santo, os aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero aquel que no me reconozca delante de la gente, no se le reconocerá delante de los ángeles de Dios. No te hagas el mega ultra super cristiano en el templo, cuando de ahí para afuera niegas a Cristo. Pero pastor, sí, con tus obras, con tu testimonio. Entonces, no haces nada con reconocerlo aquí y dejar de reconocerlo allá. No haces nada, porque no se te reconocerá. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Mire donde llega el amor de Cristo. Yo voy a perdonar a aquel que viene detrás de mí, aquel que yo voy a enviar. Camina en pasos finos. Camina en rectitud. Mide tu boca antes de abrirla. Primero analiza qué palabra y quién la puso en ti. Si fue Dios, si fue tu alma o si fue el enemigo. El afilado mide 2 veces para cortar una. Antes de hablar, primero analice qué usted va a decir. Porque después que la palabra sale de su boca, dice que la palabra no regresa atrás vacía, sin antes cumplir el propósito por el cual fue enviada. Entonces hay poder en la palabra tanto para bendecir como para maldecir. Y la blasfemia del Espíritu Santo es donde cada milagro de Él se le adjudica a otro. No, Él es exclusivo. Y lo de Él es de Él. Es de Él. No es ni para hombre la gloria y mucho menos para las tinieblas. Eso es de Él. Cuando os haga comparecer ante la sinagoga,
los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de qué vas a defenderos o qué vais a decir. Muchos van a ser arrojados en cárceles, dice la palabra, ¿sí o no? No os preocupéis de quién te va a defender, ni de lo que vas a decir, porque dice que llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Va a haber palabra del cielo en tu boca, no palabra carnal ni terrenal. Tu defensa va a ser celestial, respaldada por el propio Dios. Entonces, no podemos negar al Señor, ni aquí, ni allá. No podemos blasfemar del Espíritu Santo, ni aquí, ni allá. Pero para recibir todo eso, hay que pagar un precio. Porque ya llegó el Señor y nos dijo, ya sois salvos. Ya te escogí entre millares, ya tuve misericordia y por amor a ti, yo te llamo de las tinieblas a la luz admirable. Pero tienes que pagar un precio para comenzar a entrar en las aguas, porque ya pasaste a los tobillos, llegó a la rodilla, pero ahí no termina. Ahí no termina. Y mire, dice el libro de Lucas, capítulo 9, verso 23, y decían todos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Perdón, pastor, ¿qué quiere decir? Guarde el yo soy, yo tengo, yo quiero, yo puedo. No. Entienda que cuando usted entra por ese lugar para ser transformado y nazca como nueva criatura, usted tiene que sujetarse a todo. Y abro un paréntesis. Si quiere le pone corchete, si quiere le pone lo que usted quiera añadirle. Tiene que sujetarse a todo lo que Dios instituyó en esta casa. Puede guardar sus diplomas, sus títulos, sus medallas. Pero pastores, que yo pasé un curso de hermenéutica, yo tengo un seminario. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Esa es la gran diferencia. Sí te puede servir, no digo que no, pero tienes que entender que tienes que negarte a ti mismo. ¿Sabe qué? No se anuncie, camine, agua hasta los tobillos, rodillas, lomo, hasta lo profundo, en el anonimato. Lo que quiera hacer el Espíritu Santo con usted, lo ha de hacer en su tiempo perfecto. El aceite que está diseñado en el cielo para usted como vasija, si usted descuida su corona, se la van a dar a otros, pero si usted paga un precio, se lo va a recibir. Pero lo primero que demostró el Señor fue humildad. Siendo Dios en esta tierra, bautízame. ¿Pero cómo yo? Bautízame. Yo necesito ser sumergido. Juan el Bautista. Hay versiones que dicen el que sumerge. Yo necesito pasar por esas aguas. Humildad, amado hermano, para poder recibir autoridad. Y todo lo que hizo Cristo en esta tierra fue para demostrar que su iglesia tiene poder y autoridad. Y toda obra de milagro y grandeza que hizo fue glorificando al Padre. No va a encontrar un capítulo donde Cristo se reconozca a sí mismo y se dé la gloria a Él. Al Padre. Aprendamos de Cristo, amado hermano. Aprendamos de Cristo. Dice, si alguno quiere salvar su vida. ¿Por qué? ¿Qué provecho obtendrá un hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma o sufriera pérdida? ¿Qué le ofrecieron en Mateo capítulo 4 al Señor? Todos estos reinos del mundo te daré si me sirves y me adoras. Fíjense lo importante que son los atrios. El agua hasta los tobillos, el servicio. Y qué importante es el lugar santo, la adoración, el santísimo, perdón. Pero hay un recorrido de allá, de acá. Pero el Señor en un versículo igualó el servicio a la adoración, porque el servicio es un modo de adoración. Entonces no menosprecie el servicio, no menosprecie una puerta, no menosprecie el baño, no menosprecie los talentos, la recepción.
no quiera ser visto siempre en un altar. Aquí no exhibimos etiquetas, aquí no exhibimos vasija, aquí estamos para glorificar a Cristo. No es para otra cosa. Si usted quiere que el Espíritu Santo obre en usted, hágalo de esa forma. ¿Cuántos dicen amén? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, es la doctrina de Cristo la que predicamos aquí. ¿Amén o no amén? No se avergüence de lo que se le enseña. Cuando usted no llega, ya el agua subirá, ya lo entenderá. El Señor dice, lo que no entiendes hoy lo vas a entender mañana. ¿Sabe qué? ¿Cómo funciona realmente? No es cuestionando. Todos tenemos niveles de interpretación que vienen por niveles revelativos de la palabra o del Espíritu. A la medida que las aguas van subiendo, vamos entendiendo. Se nos va siendo revelado lo que Dios quiere hacer. Entonces, no cuestiones lo que no entiendes hoy. Pide la revelación del cielo y te será dada. Pedro, toma las llaves. Toma las llaves. ¿Por qué? Porque reconoció quién era el maestro. Reconoce a Cristo. Las llaves te serán dadas. Porque si alguien se avergüenza de mí, de mi doctrina, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en las nubes. Se avergonzará de ti si tú te avergüenzas de él. Con gloria y con el Padre y los santos ángeles. Una verdad les digo, hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Soy enfático, hayan visto, no ha entrado. A muchos les han sido mostrados las calles de oro y los mares de cristal, ¿sí o no? Entonces la palabra se va a cumplir, como tal y como dijo el Señor. En verdad les digo, una verdad les digo, hay algunos de los que están aquí y Cristo te está hablando, que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Mire, una cosa es que te sea mostrado y te sea revelado por sueños, visiones, y otra cosa es que en tu fe ya lo hayas visto. Y le dijeron a Tomás, bienaventurados aquellos que aún sin ver creyeron. Camine por fe y no por vista. Cuando usted cree, usted va a ver. Cuando usted cree, usted va a ver. Quedó demostrado. Tomás veía, palpaba, no creía. Ahora, dice Lucas 9:57, mientras iban de camino, un hombre dijo a Jesús, estoy dispuesto a seguirte donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Recordemos que Cristo vivió en Nazaret hasta los 30 años aproximadamente, fue carpintero, vivió con María y José, sus padres, hasta esa edad. Pero a partir de su ministerio, el Señor no tenía la ciudadanía celestial, pero no tenía ni ID, ni dirección, no estaba censado en Belén cuando era un niño, pero ahí no tenía ni dónde recostar su cabeza. Seguir a Cristo lleva un precio. Hay llamados que no van a tener ni almohada, porque dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Hay llamados donde tu almohada va a ser el pecho del Señor, como Juan, pero qué mejor lugar que ese. Hay gente que va a ser llamado y va a tener que dejar todo atrás. Todo atrás. A otro hombre Jesús lo invitó a seguirle y le respondió, sí Señor, yo te seguiré, pero déjame que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia conmigo el reino de Dios. ¿Cuál era la prioridad? No era anunciar el reino. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Y yo veo algo aquí. Hay personas que ya están predestinadas a muerte segunda, aún siendo familiares cercanos a nosotros. Porque ¿quién era? El Padre.
¿Por qué? Porque no aceptan a Cristo, porque renegaron de Cristo, porque llegaron a una condición de mente reprobada donde fueron desechados. Y el Señor dijo, le haré 1000 pedazos esta vasija y nadie la podrá restaurar jamás. Entonces, deja que los muertos entierren a los muertos, la salvación es personal. Dice, y ven tú conmigo y anuncia el reino de Dios. Mire qué privilegio. Cristo lo invitó a seguirle y él lo desechó. Otro le dijo, sí Señor, te seguiré, pero permíteme ir primero y despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Los lazos salmáticos no son aconsejables. Y unió Siquén su alma al alma de Dina. Los lazos salmáticos no son aconsejables. ¿Qué dijo? Primero déjame despedirme de mi familia. Hay llamados que no van a llevar despedida. ¿Acaso cuando Enoc fue trasladado, se despidió? ¿Acaso cuando Elías fue trasladado, se despidió de Eliseo? Amado hermano, hay llamados que no van a llevar ni despedida. Dice, y aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Por eso dice, toma el arado en tu mano y no mires. Cuando usted toma el arado en su mano, usted está enfocado, usted está direccionado en el llamado que tiene, porque sabe la posición y está firme en el lugar que Dios le puso. Pero cuando usted mira hacia atrás, hasta en un plano físico llévelo, usted perdió la visión del campo, usted perdió la orientación del campo. Choferes que están aquí, mira hacia atrás manejando. Y creo que va a ser la última vez que mirará hacia atrás. Vas a perder. Dice Lucas 6, versículo 1. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Pero algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que está prohibido hacer el sábado? Seguían caminando en la ley. No recibían, no reconocían al Dios vivo, no reconocían a Cristo. Mire, amado hermano, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Quién es el dueño? Padre. Amado hermano, dice que sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo. Hay gente que hay que procesarle la palabra y dársela con cucharitas desechables. No. Cristo a sus discípulos les daba la espiga. Tienes que comerte el rollo y comenzar a desgranar la palabra. Porque el trigo es la palabra no procesada. Te va a tocar montar un molino, aunque sea de piedra, para alimentar a tu familia con la palabra. Te va a tocar un molino para alimentar a tu iglesia con la palabra, espigarla. Déjame ver qué está diciendo, déjame buscar la savia, el rema, voy a orar, voy a tener los tiempos de intimidad con mi Señor, porque el secreto está en Él. Pero si no lo busco en Él, ¿cómo voy a entender lo que me quiere decir? Hay muchas personas que quieren traer los remas más hermosos que no se le hayan dado a nadie y no buscan al Espíritu Santo. ¿Cómo te van a dar la revelación? Esto no trabaja por estímulos de la CTC. Esto trabaja por la búsqueda de la intimidad en una relación con Cristo. Es muy diferente. Día a día hay que buscar al Señor. Sigue buscando y te voy a llevar, dijo el Señor, a los tiempos de adoración y no pares. Si a usted le hablaron o no, pero a mí me hablaron. A mí me hablaron. La revelación no la entendían los fariseos, amado hermano. La palabra, el trigo hay que desgranarlo para encontrar la revelación de la palabra.
Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban. Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Dice: ¿no habéis leído esto? ¿Qué hizo David? El nombre David significa amoroso. ¿Quién es amoroso con nosotros? El Señor. David es figura de Cristo. ¿Qué le estaba diciendo? Aquel que entró a la tienda, aquel que entró y cogió los panes de la proposición, aquel que comió y aquel que le dio a sus discípulos, fui yo. ¿Por qué estás criticando lo que estoy dando en la espiga de trigo? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás criticando? Mire, ¿acaso cuando él tuvo hambre los que estaban con él? ¿Acaso Cristo no ha tenido misericordia y nos ha alimentado? Amado hermano, tenían derechos solamente los sacerdotes, pero dice el Señor que lo que es de su padre es de él. ¿Y cómo no va a entrar en la casa de su padre? ¿Cómo no va a tomar los panes? ¿Dónde estaban los panes de la proposición? ¿Usted que estudia la palabra? ¿No estaban en el lugar santo? ¿De qué lugar estamos hablando hoy en el segundo nivel de interpretación? Del lugar santo. Cristo te está llamando: ya te di la espiga, cómete el pan, porque te lo está dando Él. No es el hombre, es Cristo. Cómete el pan. Y el Señor Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Dice otra versión: y el Hijo del Hombre es el reposo. Amado hermano, ¿cómo Cristo no va a tener autoridad con lo que es de Él? Pero viene aquel que camina en el legalismo. ¿Y por qué dicen esto? ¿Y por qué predican esto? Y no, y están manipulando, y no aparece en la Biblia, porque tu nivel revelativo no ha llegado a esa estatura, porque aún estás con las aguas hasta los tobillos, pero cuando comienzas a adentrarte en el río y en las profundidades de la palabra y el Espíritu, tu oído se va a afinar en una frecuencia que todo aquello que oyeres creerás de parte del Señor. Jesús anuncia su muerte. Lucas capítulo 9, verso 21. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie, y les dijo: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Él estaba diciendo: es necesario que yo padezca como hombre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos se quejan y nunca han estado solos como el Señor en la cruz. Porque es más fácil quejarte. Es más fácil culpar a otro que aceptar tu llamado, que afirmarte con denuedo donde Dios te posicionó. Esto lleva madurez. No fuimos llamados, amado hermano, a cosas vanas. Fuimos llamados a grandes proyectos de parte de Cristo. Fuimos llamados a un tiempo duro y difícil. Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Amado, es mejor, aunque padezcamos más, vivir más su gloria. ¿De qué nos vale haber vivido aquellos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo? No, pero pastor, nos ha tocado un tiempo de la historia. Sí, es verdad que es duro, pero aunque oigas de guerra y de rumores de guerra, que no se turbe vuestro corazón, porque aún no es el fin. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Ya usted tiene el agua hasta la rodilla. Si usted aún no se ha insertado, si usted ha recibido la revelación del Espíritu Santo, que esta sea la casa donde usted quiera congregarse. Número uno, si tiene otro techo y el Espíritu le guió hasta aquí, vaya y pida la bendición. Porque en aquella casa, en aquel tejado, en aquel manto, en aquella cobertura, a usted le alimentaron. A
a usted le cubrieron, a usted le sanaron las heridas, a usted le libertaron y amado hermano, le bendijeron. Vaya y bendiga primero y pida la bendición. Si quiere insertarse y comenzar las doctrinas de casa, la doctrina básica, ahí tienen los ancianos de servicio, Ernesto y Ana, que son los maestros de Corderito. Acérquese a ellos. Si usted ya dio Corderito y aún no se ha insertado en doctrina intermedia, acérquese a los maestros de intermedia. Si ya terminó intermedia y no ha pasado la escuela de mayordomía, acérquese a los maestros de mayordomía. Si ya han pasado estas 3 enseñanzas y tiene un don, un llamado para la escuela profética, acérquese a los maestros de la escuela profética. Entonces, adéntrese en el río. Adéntrese en el río. ¿Por qué? Porque Él va a resucitar al 3er día, dijo, y así lo hizo. Y si dice yo vengo pronto, aquí estará. Aquí estará, amado hermano, en las nubes, como un átomo de tiempo, como un arpazo, seremos trasladados hasta ese bimat. ¿Pero qué? Que no se avergüence usted de Cristo en esta tierra, para que Él no se avergüence de usted en los cielos y sea enviado como avergonzado a esta tierra a tribular. ¿Cuántos dicen amén? Y usted es tan amable y se pone en pie, amado hermano. Quiero hacer un llamado porque no sé si habrá alguien. Escuche bien. Escuche bien. Si hay alguien que aún no había entregado su vida a Jesucristo como Rey y Salvador, si hay alguien que quiere restaurar su relación con Cristo, por favor que levante su mano. Es para orar y bendecirle. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como Rey y Salvador en esta noche? ¿Hay alguien que quiera restaurar su relación con el Señor? Que levante su mano. Es para orar y bendecirle. Gloria sea al Señor si todos somos cristianos. Seguimos con el libro de Lucas capítulo 6 versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, ¿hacia quién alzó los ojos Cristo? Hacia sus discípulos. El segundo nivel de interpretación. Este segundo tiempo es para los discipulados. ¿Qué quiere decirle, hermano? Que Cristo ya está poniendo sus ojos en usted. Y alzando sus ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y mire qué interesante lo que encontré en el diccionario Strong. Pobres, aparte de miseria extrema, significa acurrucarse, postrarse. La posición de acurrucarse es buscar un lecho. ¿Quién buscaba el lecho del Señor? El regazo, amado hermano, Juan. Bienaventurados aquellos que se postran y vienen buscando ser acurrucados por Cristo en este tiempo. No es que usted tenga miseria, porque la miseria no tiene que ver nada con la humildad. Son 2 terminologías diferentes y 2 estados mentales diferentes. La humildad es aquel que reconoce que todo el que está delante de él está por encima de él. Pero la miseria es un estado mental del hombre que le impide llegar a la prosperidad, porque es un alma cautiva que no quiere ser liberta. No confundamos los términos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Cuando vamos al original, la palabra hambre significa antojarse. Tienes aquellos que se acurrucan, aquellos que se postran. ¿Por qué? Porque tienen el antojo de seguir escuchando. No, pero ven que te voy a hablar del desfile de moda, del paseo de la fama en Hollywood. No, yo quiero seguir acurrucado. Sigue predicándome, Señor. Sigue enseñándome, Señor. Sigue corrigiéndome, Señor. Esos son los que tienen el antojo de la palabra, aunque les esté corrigiendo en pleno proceso. No es solamente cuando los edifica, cuando la corrección viene, recíbala. Esos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque seréis saciados, que significa proveer comida en abundancia. Cuando te acurrucas, cuando te postras en el regazo de Cristo, amado hermano, vas a tener antojos, hambre y sed de su palabra
pero también de su presencia, porque estás en sus brazos. Y ahí es cuando vendrá sobre ti la comida en abundancia. Dice que ahora lloráis, que significa gemir en silencio. Decía el tiempo profético: yo bendigo los que gimen. Yo bendigo los que gimen. Porque seréis, porque reiréis. Señal de gozo y satisfacción. Eso es lo que recibiréis aquellos que se postren, aquellos que se acurruquen en el regazo del Señor, aquellos que su antojo sea el hambre y sed por la palabra y la presencia del Señor, aquellos que han entendido que su alimento no es necesario más el físico que el espiritual, porque cuando usted se alimenta espiritualmente, usted va a recibir la provisión física, porque Dios te va a revelar dónde encontrarla. Amado hermano, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan o cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa de Cristo. Cuando nos aborrezcan, aquí el Señor estaba diciendo: bienaventurados cuando los hombres te amen menos. Bienaventurados cuando te dejen fuera. Bienaventurados cuando difamen de ti, cuando te excluyan. ¿Por qué? Por tu carácter, porque lo tomarán como malo. Y aquí abro un paréntesis: la palabra malo es la palabra poneros. Y mire lo que significa. Aquellos que caminan en impiedad, ¿acaso no se cumplirá la palabra cuando dicen que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo? Mire lo que significa poneros. Mire cuántos significados. Por eso es tan importante la oración del Padre Nuestro, amado hermano. Es muy, muy importante. Dice Lucas 11:4: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra mal o malo es la palabra griega poneros. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Cuando roguemos al Padre, líbranos de qué. Ay, amado Dios, líbranos de todo aquello que sea calamitoso, de toda enfermedad. Líbranos del delincuente, del vicioso. Líbrame del fascineroso. Líbrame de la malicia. Líbrame del diablo, que el Señor lo reprenda. Líbrame del pecado, líbrame del perverso, líbrame del crimen. Mire, ahí Dios te está enseñando a simplificar la ecuación cuando ores al Padre. Creo que ya no tienen que darme la respuesta. Es una pregunta que le hice a los jóvenes hoy. Y dice el verso 23: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. En nada se compara las aflicciones presentes con la gloria venidera. Gozaos y alegraos, dice el Señor. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón. Están hablando de usted y de mí también, porque así hacían sus padres con los profetas. Nuestro galardón es grande en los cielos. Cuando estás con el agua hasta las rodillas, ya puedes entender que hay visión de reino, que hay mentalidad de reino. Y es cuando entiendes que las riquezas en esta tierra son pasajeras. Son pasajeras. Que el verdadero galardón, el grande de verdad, está en los cielos. Levante sus brazos, vamos a orar. El altar está abierto. Si usted quiere pasar adelante y recibir de lo que el Espíritu Santo va a añadir, tiene total libertad para hacerlo. Yo bendigo los que gimen. Si el Espíritu pone en ti gemir, hazlo. Si el Espíritu pone en ti quebrantarte, hazlo. Si el Espíritu pone en ti confesar, hazlo. 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 Si el Espíritu pone en ti aceptar a Cristo como Rey y Salvador, hazlo. Quizás no haya un mañana. Quizás no lleguemos al mañana. Hoy es el día.
donde las aguas comienzan a subir hasta tus rodillas. Hoy es el día donde comienzas a sentir el caudal del río de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, bendito seas Espíritu Santo, bendito seas, bendito seas, bendito seas. Trae esa unción fresca, mi Señor. Derrama, oh Dios, derrama esa unción dorada sobre este pueblo. Yo te ruego, Señor, sobre los entendidos, sobre los temerosos, sobre los fieles, mi Señor. Derrámate sobre esta casa y sobre este pueblo, en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Abra su boca y comience a adorar al Rey. A Él sea la gloria. ¿Acaso no se le dio señorío, autoridad y poder? Él está sentado en el trono. Él vivirá para siempre, porque dice que su reino es eterno e incorruptible. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Provoque, iglesia, con su adoración, provoque la unción que quiere derramar, provóquela. Rinda su servicio, rinda su corazón, rinda sus rodillas. Si el agua ya le llegó a las rodillas, dele señales rindiendo sus rodillas. Dele señales. Estamos en su presencia, en su presencia. En su presencia. Estamos en su presencia. Él está aquí para bendecirte, Él está aquí para bendecirte. Ya le está derramando, ya le está derramando. Aquellos que se han rendido es porque han entendido hasta dónde le han llegado las aguas. Y Él lo está viendo. Y Él lo está viendo. Es tu presencia, es tu presencia. Jesús, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Adórele, adórele, adórele. Adórele, adórele al Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Impártenos, Espíritu Santo. Impártenos, impártenos. Impártenos. Aquí está el Señor discipulando tu espíritu, porque lo necesita. Te es necesario recordar en este tiempo lo que te fue enseñado en el Olán como protoevangelio. Pide al Espíritu Santo que le hable a Cristo para que revele en ti las enseñanzas de los discípulos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él está aquí, Él está aquí, Él está impartiendo, Él está aquí, Él está aquí, Él está en medio de nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y sea toda la honra. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay yugos que se pudren en el nombre de Jesús. Hay cadenas que se rompen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay enfermedades saliendo de los cuerpos en el nombre de Cristo.
Hay cárceles que se están abriendo. Llegó la luz. Llegó Cristo como estrella resplandeciente de la mañana a tu vida. Viene la palabra haciéndote libre. Viene la palabra confrontándote. Viene la palabra desnudándote y haciéndote ver cuán sucio has estado. Pero viene el Señor con ella. Viene el Señor con ella, cubriéndote, porque quiere sacarte del lecho. Entrega tus muletas. Ya no eres paralítico. Comienza a avanzar de los atrios al lugar santo. Comienza a avanzar como Israel marchó y conquistó. Comienza a avanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revélanos, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra es la palabra profética más segura. No se corrompe en vasija alguna. Ha sido legislada, ha sido transcrita y revelada por ti, mi Señor. Esa es la palabra más segura, la palabra de Dios. Y es la que viene trabajando en ti. Déjate discipular. La palabra discipular significa enseñanza. Déjate enseñar, déjate moldear, déjate tratar por Él. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, humilla el corazón de este pueblo, Señor. Quita toda dureza. Tu palabra es viva y eficaz y viene atravesando toda carne hasta los tuétanos. En el nombre poderoso de Cristo. Que seas tú convenciendo, Espíritu Santo. Que seas tú convenciendo, para que sea el Señor discipulando. Si ya has recibido espiga, comienza a desgranarla. Comienza a procesar la palabra que te fue dada en este tiempo. Comienza en tu llamado, en tu hogar, en tu matrimonio, a ser efectivo en el poderoso nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios es tu palabra, Señor. No es palabra de hombre, son tus enseñanzas, Cristo. Son tus doctrinas las cuales amamos y no rechazamos, porque tu Santo Espíritu ya nos convenció de que la palabra dada para este tiempo nos haría madurar. La palabra para este tiempo nos va a transformar, porque poderoso es Dios como poderosa es su palabra. Pasarán los cielos y la tierra, mas su palabra permanecerá. Sé tú, amado Jesús, discipulándonos. Sé tú enseñándonos. Sé tú corrigiéndonos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Cántele a su Señor. Cántele. Invoque su nombre. Provoque su presencia. Poderoso es Él para transformar todas las cosas. Si tiene el poder de crear, ¿acaso crees que no podrá transformar con su palabra maravillosa? Poderoso Dios. Abra su boca, iglesia. No enmudezca. Usted no es Zacarías. Adore al Señor. Quizás mañana no haya un mañana para adorar, porque ya hayamos sido levantados y trasladados. Estás en medio de la presencia. Estás en medio de la presencia y Él está aquí.
La mejor ministración que puedes estar recibiendo en este momento es la impartición del Señor sobre tu vida. Recibe, recibe, recibe porque hay unción, recibe porque hay vino, recibe porque hay miel, recibe porque se están vertiendo los cántaros sobre ti. Abre tu corazón y recibe lo que se está vertiendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muchos, sus ojos recibirán hoy visiones. Muchos en sus sueños recibirán hoy visitaciones. Por medio de la palabra, en tu espíritu se te irá discipulando, se te irá formando, se te irá preparando. Las aguas del río comienzan a subir. Comienzan a subir en tu vida y comienzas a recibir. Dios no es un Dios de a media, Dios está trabajando en ti. Y aquello que comenzó Él lo ha de terminar en perfección. Los caminos de libertades que prometiste, mi Señor, en tu tiempo perfecto. En tu tiempo perfecto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pudre el yugo, mi Señor. Pudre el yugo. Lo que comenzaste, termínalo, yo te ruego. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Recibe. Recibe del Espíritu Santo. Está siendo discipulada. Está siendo enseñada, tratada y transformada por Dios. Esa es la gloria que se vive en esta casa, porque es la casa del Señor. La transformación genuina de las almas para bien, para salvación, para edificación, para exhortación, para consolación, porque nos lleva a caminos de libertades, en el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer sobre ti tu rostro todos los días de tu vida. Que Jehová te dé paz y Jehová te prosperará. En el nombre poderoso de Jesús. Cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Y declaramos la sangre de Cristo sobre ti, que te cubre y que te guarda, a ti y a tu casa. Aunque andes por valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por este tiempo, mi Señor. Y te rogamos que nos lleves tú, oh Dios, con tu cuidado camino a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, enséñanos a preservar la llenura y la libertad que hemos recibido de ti, Señor. No llevaré más el lecho a mi casa. No llevaré más la enfermedad a mi casa. No llevaré más la prisión a mi casa, porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Y tu verdad está en tu palabra, mi Señor. Te damos gracias, oh Dios. Gracias y te decimos amén, amén y amén.